Si observamos, la opción por la cual usamos nosotros terapia antiplaquetaria en los síndromes coronarios agudos es con el fin de bloquear esa primera respuesta plaquetaria que se da por la ruptura, por la fractura de placa o por la erosión de la misma para reducir la carga trombótica y tratar de restituir el flujo. En los casos en donde ya se sobrepone con el síndrome coronario crónico o cuando hacemos nosotros procesos como las angioplastias, que se pueden producir disecciones de manera iatrogénica, de manera controlada, ya sea en el vaso principal o a través de las ramas que se aparecen o por el fenómeno de desplazamiento de la carina o por disrupción plaquetaria hacia ramas laterales, definitivamente la terapia antiplaquetaria nos ayuda a evitar una trombosis secundaria. O la otra, la trombogenicidad de por sí que tiene la colocación de un stent directamente sobre la pared vascular. Entonces, como tal, realmente entramos nosotros a analizar lo que es el riesgo de sangrado versus lo que es el riesgo isquémico de por sí, que tiene el fenómeno de aterotrombosis más el fenómeno que le adicionamos la parte del intervencionismo. Y tenemos una tercera variable que es la respuesta plaquetaria de por sí. La evidencia realmente, la terapia antiplaquetaria viene ya desde hace más o menos unos 25 o 30 años y en este momento mucha de la evidencia que se está revisando es buscando terapias que sean acortadas, terapias de monoterapia o terapias sustitutivas. Con terapias acortadas de los estudios como tal, en el año 2021 se presenta el máster de APT y en este máster de APT, que corresponde a una sigla que es manejo de pacientes de alto riesgo de sangrado, post implantación de un stent con polímero bioabsorbible en terapia abreviada versus régimen prolongado, tiene su respectiva publicación del artículo principal en la revista New England y un análisis adicional en pacientes con anticoagulación en Circulation, y el objetivo fue comparar dentro de las directrices y usos actuales la duración abreviada, que fue el brazo experimental versus una terapia antiplaquetaria estándar, brazo control, después de la implantación de un stent recubierto de polímero bioabsorbible que es el Ultimaster o el Ultimaster TAN 6 en pacientes con alto riesgo de sangrado. Realmente este es un stent que tiene un grosor de 80 micras, tiene un recubrimiento con polímero abluminal bioabsorbible y vemos que la liberación del fármaco coincide realmente con la respuesta biológica de cicatrización. Está aprobado para su uso en Colombia desde hace varios años y en este estudio, que fue iniciado por el investigador, no por la compañía, se incluyeron 4.579 sujetos en 140 hospitales. Fue una muestra que tiene un poder estadístico y una representación mundial del tratamiento estándar a nivel mundial, y es un paciente en sujetos con alto riesgo de sangrado después de angioplastia coronaria. ¿Qué llamamos alto riesgo de sangrado? Sujetos que tengan indicación clínica para tratamiento con anticoagulante durante al menos un año, episodios hemorrágicos recientes de menos de 12 meses sin acceso al sitio o que requieren atención médica, episodios hemorrágicos previos, edad igual o superior a 75 años, trastornos hematológicos, necesidad de tratamiento con esteroides o AINES, neoplasia maligna diagnosticada, ACV en cualquier momento de la vida o AIT en los 6 meses anteriores, o puntuación de un PRESIDE de IPT de 5 o más puntos. Este estudio, entonces, el paciente recibió durante un mes un tratamiento estándar obligatorio con DAPT y la mitad de la población siguió con terapia antiplaquetaria dual, que es el grupo estándar, mientras a la mitad de la población de manera aleatoria se mantuvo con un único antiplaquetario. De 4.520 sujetos con consentimiento, 4.579 finalmente terminaron aleatorizados. De estos 2.295, 2.284 fueron incluidos a cada uno de los brazos y se hizo un análisis por intención de tratamiento. La mediana duración de la terapia antiplaquetaria dual, de acuerdo a los grupos estándar y el tipo de antiplaquetario que más se utilizó,
la gran mayoría recibieron como monoterapia la utilización de aspirina y un porcentaje muy grande de los pacientes recibieron clopidogrel y en menor proporción prasugrel y ticagrelor. Los criterios de alto riesgo que utilizaron para incluir los pacientes en el estudio, el más frecuentemente utilizado fue la edad de 75 o más, en segundo lugar la clasificación del PRECISE y el tercero la indicación de anticoagulación oral. La mayoría de los pacientes tenían un promedio de edad de 76 años, la diabetes representada en un 30%, pacientes con infarto de miocardio previo un 18%, con fibrilación auricular entre un 31 y un 33%, y el PRECISE de inclusión tuvo una media de 26.8 más 10 de desviación estándar. Clínicamente el 40% eran pacientes con angina estable y el grupo de pacientes que tenían síndrome coronario sin elevación del ST fue del 25% y un 12% aproximadamente con elevación del ST. O sea, ha representado más o menos el espectro de la enfermedad coronaria. El 84-86% de los pacientes fueron accedidos por vía radial, 2 vasos tratados en 20% de los casos y al menos una lesión compleja catalogada como B2 o C2 en un 68% de los casos. Y 99.8% de los pacientes fueron tratados con el stent Ultimaster, que era el que utilizaron. La gran mayoría de las lesiones intervenidas en más de la mitad de los pacientes fue la arteria descendente anterior y en segundo lugar la coronaria derecha. Se miraron 3 tipos diferentes de desenlaces. Un primer desenlace que es el NACE, que es el desenlace neto, que incluye muerte por todas las causas, ictus, infarto de miocardio o hemorragia BARC 3 o 5. Un segundo que es el MACE con doble C, muerte por todas las causas, ictus e infarto de miocardio, es decir, excluyen la hemorragia. Y el tercero que es el MSB, que es el sangrado mayor o clínicamente o no mayor clínicamente relevante, que es la hemorragia, de acuerdo al BARC. Y los desenlaces en cada uno de los 2 grupos fue el siguiente. El DAPT, abreviado no inferior, mostró criterios de no inferioridad con respecto a la terapia estándar, o sea que el desenlace del NACE es desde un punto de vista estadístico similar, sin diferencias con respecto a la terapia estándar de un año. El MACE no hubo diferencias estadísticamente significativas con una P de no inferioridad significativa, lo cual cumple el criterio de similaridad. Y en cuanto a sangrados, mostró que hay una diferencia estadísticamente significativa con una P que da para el rango de superioridad con respecto a la terapia estándar. Es decir, son similares en el efecto protectivo y se asocia a menor tasa de sangrado. ¿Qué sucede en el subestudio de los pacientes que reciben anticoagulación? Bien veíamos que más o menos un 30% de los pacientes tenían fibrilación auricular como causa, como justificación de la anticoagulación. La población es muy similar y vemos que definitivamente el paciente que no recibe terapia anticoagulante asociada a la antiplaquetaria, por supuesto que va a tener menos eventos, un NACE mucho menor, con respecto a los que sí reciben terapia anticoagulante. Pero los que están anticoagulados y quedaron en el brazo de monoterapia presentaron proporcionalmente menos tasas de sangrado. En cuanto al MACE no hubo diferencias y en cuanto a los sangrados, definitivamente tener un antiplaquetario y sin anticoagulante por simple plausibilidad biológica vemos de que va a tener una menor probabilidad de sangrado con respecto al que está antiagregado y con terapia antiplaquetaria. Bueno, muchas gracias.